Bienvenidos a Cantando la Historia, un espacio dedicado a conocer y dar lustre a la vida de nuestros artistas de la música colombiana. Aquí exploramos sus obras e interpretaciones, sus anécdotas más inspiradoras. Es un viaje fresco, íntimo, junto a los más destacados exponentes de nuestro exquisito folclore, en tono de tertulia. Creación, dirección y conducción, Federico Arellano. ¡Comencemos! Para siempre, aquellos días pasados parecen de otras gentes, no la historia que soñamos, un amor para siempre. Amantes y amigos de la música colombiana, bienvenidos a Cantando la Historia, bajo la producción y dirección técnica de Martín Parra y la conducción de su servidor Federico Arellano Mendoza. Pónganse cómodos y disfruten como nosotros de esta fresca y divertida manera de vivir a nuestros artistas, en tono de tertulia y a veces en tono de indagatoria. Qué alegría llegar nuevamente a sus lugares con una entrega más de Cantando la Historia, gracias a la muy generosa audiencia de Folklore Radio. Hoy en Cantando la Historia nos acompaña un artista que no necesita presentación, un grande entre grandes de nuestro folclore. Martín y oyentes, nuestro invitado de hoy es antes que nada un gran amigo de la familia, un gran letrista, mejor aún considero es el gran bardo bugueño. El maestro es uno de los emblemas de la música colombiana y un orgullo de nuestro país. Sin miramientos le cuento quién es. Hoy nos acompaña el gran Gustavo Adolfo Rengifo Romero. Y muy importante, porque además este es un programa doble de Cantando la Historia, y me refiero a doble porque esta es la primera de dos entregas que vamos a hacer en un especial que le estamos haciendo aquí al maestro en su vida y obra. Así que les cuento de todas maneras algo sobre el maestro. Desde los 7 años, Gustavo Adolfo comenzó a tocar el tiple, orientado por su padre, quien además le dio la iniciación a la música, y con los referentes que entonces tenía de la ejecución pues de nuestro instrumento nacional, se fue guiando por Pacho Benavides, casi nadie, Mario Martínez y Peregrino Galindo. Imagínense ustedes los maestros que tenía. Comenzó a explorar su técnica y a inventar su propio estilo musical. Gustavo Adolfo recibió enseñanzas directas de grandes músicos vallecaucanos como Benigno El Mono Núñez, Álvaro Romero Sánchez, Diego Estrada Montoya y de estudiosos del folclore como Octavio Marulanda Morales, Guillermo Badía Morales y David Puerta Zuluaga. Los conocimientos recibidos de ellos, su pasión por la música clásica, el estudio y la práctica de muchas formas musicales tradicionales de nuestro folclore colombiano y latinoamericano, la influencia también de la nueva canción latinoamericana, los Beatles y los baladistas de los 70, conforman un bagaje de donde se alimenta su hacer musical. El maestro ha desarrollado un estilo inconfundible al tocar el tiple, caracterizado por su fuerza y el equilibrio entre la melodía, el ritmo y la armonía, que son los tres elementos que deben conjugarse en la ejecución de su instrumento. Gustavo Adolfo Rengifo fue director del Festival del Mono Núñez entre 1994 y 1997. Director del programa Vivir Cantando de la Radio Nacional, escritor del libro de crónicas sobre las escuelas de música del Plan Nacional de Música para la Convivencia, Colombia es una nota, publicado por el Ministerio de Cultura en 2010. En su ejercicio de la música, Gustavo Adolfo se dedica a dar conciertos, componer canciones y perfeccionar su interpretación del tiple solista. Dicta talleres de creación de canciones a niños y adultos y estudia nuevas tendencias de la música colombiana. Ha grabado 7 producciones discográficas interpretando sus propias canciones con su voz y su tiple. Con su trío 3 Generaciones, bajo la dirección de Benigno Mono Núñez, grabó 3 discos entre 1976 y 1989. El maestro Rengifo ejerce la ingeniería civil desde 1976 y desde 2009 es docente de la Facultad de Ingeniería Ambiental en la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Maestro, mil gracias por estar acá. El palmarés suyo y sus pergaminos son tan grandes como su corazón y su aporte a nuestra música. Muchas gracias. Además, les quiero que contar una cosa antes de saludar aquí al maestro, darle el paso. Y es que en su grandiosa sencillez, cuando lo invité al programa, me dijo, hombre, no me digas maestro. Entonces, vamos a pedir un aplauso bien grande para el maestro Gustavo Adolfo Rengifo. Maestro, mil gracias por estar acá. Siéntase en su casa.
Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Martín Parra, que está por allá en la producción, a toda la audiencia de Folklore Radio. Y pues no, después de tantas flores, ya quedé, fue abrumado, ¿no? Muchas gracias por tantos calificativos. Bueno, lo otro es la trayectoria. Sí les cuento que mi carrera como ingeniero civil terminó en diciembre de 2022, en que cerré ya ese chuzo. Mi bello diploma de ingeniería civil está en un lugar muy especial de mi casa y fueron 46 años en acueductos, en plantas de tratamiento de aguas residuales, puentes, enseñando hidráulica en la Universidad de Santo Tomás. Una cantidad de experiencias bellísimas, todas ligadas a la naturaleza, al cuidado del ambiente, y todo eso se ha reflejado en parte en mis canciones, porque tengo algunas que tratan del cuidado de la naturaleza, del cuidado del agua y esa cuestión, pero hace unos 2 años más o menos estoy ya solamente dedicado a la música, cosa que estuve haciendo durante años, intercalando mis tiempos de ingeniero con los tiempos de sentarme en un asiento a tocar tiple en mi casa. Muchas gracias, Federico, y la audiencia por invitarme a este programa tan bonito. Maestro, qué dicha. Muchas gracias a usted por aceptar esta invitación aquí y engalanar nuestra frecuencia en Cantando la Historia. Bueno, más música y menos lora. Ya nos contó el maestro que dejó de lado un ratico, bueno, por lo pronto su ingeniería para dedicarse a los pentagramas. Vamos a ver. Entonces el maestro hoy en este exquisito menú musical que nos ofrece, nos presenta la primera obra que se llama Vestida como el campo. Es un bambuco del maestro Gustavo Adolfo Rengifo con la letra del maestro Carlos Castro Saavedra. Entonces vámonos con la música, Martín. Vámonos con el bambuco Vestida como el campo, aquí en Cantando la Historia. De verde te amo más, con el vestido que se parece al campo. Cuando llueve y el pasto se emociona y multiplica su verdura por 9, ataviada de selva, de árbol joven, por tu casa mensual pasas, caminas y despreocupas las habitaciones con tu aroma de encinas. Siento que te sembré, que soy labriego, que tu seno es el fruto de mi arado y que te nacen hojas de la vida y ramas del costado. Te quiero más así, olorosa madera esperanzada, como recién salida de la tierra con la cara mojada. Déjame recostar en tu regazo, soñar que me he perdido en tu follaje y que un hijo me busca, no sé cómo, y me arrastra debajo de tu traje. Pienso que te sembré, que soy labriego, que tu seno es el fruto de mi arado y que te nacen hojas de la vida y ramas del costado. Te quiero más así, olorosa madera esperanzada, como recién salida de la tierra con la cara mojada. Déjame recostar en tu regazo, soñar que me he perdido en tu follaje y que un hijo me busca, no sé cómo, y me arrastra debajo de tu traje.
Maestro Gustavo, por favor cuéntenos aquí a los oyentes de Cantando la Historia cómo es la memoria histórica de este hermoso bambuco y en esta memorable ejecución suya en el canto y el tiple. ¿Cuál fue ese sentido inspirador de esta belleza de composición, maestro? Bueno, pues gracias. Mira, por allá en 1978, más o menos, yo comencé a componer canciones con letras de Carlos Castro Saavedra porque siempre me ha llamado la atención su poesía. He sido un seguidor, yo creo que soy de las personas que más conocen su obra porque la he leído, la he investigado, la he gustado y la conversé con él. Pero esta canción a mí me impactó la letra porque es un canto de amor a la compañera, a la esposa, a la madre, Sí. que recorre la casa perfumándola de amor, perfumándola de ternura, llenando de vida ese espacio amoroso. Y con gran belleza el poeta se refiere a los 9 meses de gestación, se refiere a la dulzura que es recostarse en el regazo de la mujer amada. Todo eso lo dice con una belleza tan grande que yo quise hacer un bambuco con esa canción. Y al igual que con otras canciones que hice en esa época, yo todavía no conocía al poeta. Yo seguía su obra, pero no lo conocía personalmente. Y fui tan ingenuo que en el año 1982 hice mi primer disco. Y en ese primer disco incluí esta y otras 4 canciones, pero yo no le dije nada al poeta, yo ni le pedí permiso. Cuando ya estaba el disco circulando y yo lo había vendido en el Festival Bono Núñez, a propósito, fue el primer disco que se vendió en el Festival Bono Núñez porque antes de eso siempre Fue Música regalaba los discos patrocinados por una empresa. Pues yo me lancé y iba de silla en silla vendiendo mi disco con mucha timidez. Cuando caí en cuenta unas semanas después, oiga, yo no le he pedido permiso al poeta, ¿yo qué voy a hacer? Entonces busqué en el directorio de teléfono Castro Saavedra Carlos, Medellín. Me fui para Medellín y llegué una tarde de septiembre, toqué la puerta de su casa, me salió doña Inés, su esposa, la señora muy amable y muy seria. Le dije, buenas tardes, ¿esta es la casa del poeta Carlos Castro Saavedra? Sí, señor, joven, ¿qué se le ofrece? Mire, es que yo vengo de Cali con este disco, se lo mostré. Grabé unas canciones con letras de él y vengo a traerle este disco, quiero además saludarlo. Ah, espere un momentico. Y cerró. Y oí que dijo por adentro, Carlos, allá te busca un joven. Sí. Entonces, esperé buen rato. Después las hijas me han comentado que él decía que no quería salir, que no quería recibir visitas. Pero entonces su hija Gloria Inés me contó después que lo convenció de que saliera con mi hija esperando. Pues muy bien, abrió la puerta doña Inés, entré y me senté en un sofá en la sala. Esperé unos minutos y salió el poeta peinándose, el pelo mojado y muy amable, me saludó. Estuvimos conversando un poquito y yo le dije, mire maestro, ¿cómo le parece que es que yo he grabado este disco? Mira lo que está, se llama Campo en la Ciudad, carátula blanca y un arcoíris y las ilustraciones de Alecos. Y yo no le pedí permiso, yo vengo a traerle. Vea qué coincidencia, hoy mismo me ha llegado de Argentina este disco y sacó un disquito chiquito de 45 revoluciones que le había llegado de un grupo argentino con una canción de él que se titula Te quiero por sencilla. Entonces, venga, vamos a oírlo. Y prendió el equipo y puso el disco. Ay, qué bonito. Yo muy emocionado y muy tímido también. Le dije, pues mire, yo grabé este disco, tiene 5 canciones suyas y apenas ahora le vengo a pedir permiso. Él se rió y me dijo, no hay ningún problema. Yo entregué el disco. Qué maravilla historia. Conversamos un buen rato ahí y me despedí, pues ya quedé con los datos y muy bien, me fui. Bueno, yo creo que la historia puede seguir más adelante. Maravillosa historia. Amigas y amigos del programa Cantando la Historia, voy a proponerte, Federico, que pongas la canción del Río Magdalena para poder seguirte contando la historia. Claro que esa también es con letra de Carlos Castro Saavedra y es una canción para niños. Claro que sí, maravillosa historia y qué lindo homenaje a esa prenda amada en ese lindo poema y en esa fabulosa
y maravillosa versión, pues esa música tan hermosa que usted le puso a ese poema. Bien, vámonos en segundo lugar, como lo anunciaba el maestro, con Canción del Río Magdalena, también en aire de bambuco, y vamos a disfrutar de esta obra que hoy quiere compartir generosamente el maestro Gustavo Adolfo Rengifo. Vámonos con la música, Alvarito, DJ, Canción del Río Magdalena, aquí en Cantando la Historia. Magdalena se pone triste cuando Colombia llora por sus orillas, pero se pone alegre cuando Colombia por sus orillas canta canciones verdes. El río Magdalena por la mañana conversa con los niños y con los peces, y por la noche sueña que los caimanes son hermanos menores de las estrellas. Bueno, un fabuloso y lindo bambuco dedicado a ese imponente recurso hídrico. Ahora que usted nos estaba hablando justamente de sus temas de ingeniería que tuvieron cierta influencia o bastante influencia en algunas composiciones de nuestro río Magdalena. Este también con letra de Carlos Castro Saavedra, y acabamos de apreciar la dulzura de las voces de los niños, maestro, en esta pieza. ¿Cuál fue el criterio suyo aquí para inclinarse por incluir para esta creación de la obra en homenaje a nuestro Río Grande de la Magdalena? ¿Cómo fue esto? Bueno, primero que todo, antes de contarles la historia de cómo se hizo ese disco con el grupo Bandola de Sevilla, con Fabián Forero en la bandola, con el coro de niñas y niños de Juvenilia en Cali, dirigido por la maestra Fiorella Goeta, y el colegio era, o sigue siendo, pues, existe el colegio, pero ya su fundadora, Lucía Gómez, pasó a otra dimensión. Lucía Gómez Soto, una gran educadora, fue sobrina del muralista Pedronel Gómez, y además parienta mía, prima de mi abuela. Pues una cantidad de historias. Lo cierto es que esta canción tiene una letra muy profunda, porque miren lo que dice: el río Magdalena se pone triste cuando Colombia llora por sus orillas. Es decir, el poeta recurre a la figura de la personificación. No, el río se pone triste. ¿Y por qué se pone triste? Porque es que al río Magdalena le hemos arrojado terribles cosas, desde la deforestación y la erosión, que lo convierte en uno de los 10 ríos más cargados de sólidos del mundo, pero es que también
encontrado los cadáveres. Cadáveres muertos, claro, así es. Y entonces por eso se pone triste, porque Colombia llora por sus orillas, pero se pone alegre cuando Colombia canta canciones verdes, porque tenemos una ilusión de reconstruir nuestro país, de reconstruir nuestra sociedad, de sembrar árboles, de sembrar vida, de sembrar paz, ¿cierto? Sí, señor, Entonces, prácticamente humaniza un poco el río. Esos poemas infantiles de Carlos Castro Saavedra, de los cuales grabé 14 en un disco Matrimonio de Gatos, tienen casi todos esa línea que es un lenguaje muy asequible para la fantasía de los niños, pero también un contenido profundo de amor por la vida, de compromiso social y de compromiso pues con los hombres y mujeres sencillas de este país. Sí, señor. Bueno, ¿cómo se hizo ese disco? Pasaron unos años desde ese 1982, llegó el año de 1985 y en Cali la Secretaría Departamental de Cultura convocó a un encuentro de poetas e invitaron a Carlos Castro Saavedra. Entonces, claro, yo me fui para el Hotel Intercontinental donde él estaba alojado con su esposa y sus hijos. Y otra vez gran abrazo, qué bueno, reencuentro. Y le dije yo, maestro, yo he compuesto canciones con sus poemas infantiles. Yo tenía el libro de poemas infantiles desde 1968, pero yo tenía 15 años. Sí. Y entonces ahí estaban los hijos. Y ellos me dijeron, no, es que esos poemas fueron para nosotros. Los hijos del poeta son más o menos de mi generación. Y los poemas fueron para ellos. Yo hice las canciones con esos poemas para mis hijos. Entonces yo llevaba el tiple ahí, iba con Lucien Vaca, una gran maestra y cantante de buga y gran amiga. Hicimos una tertulia ahí en el Hotel Intercontinental cantando esas canciones. Eso cantaba canción y lloraba el uno y lloraba la otra, porque eso era la canción de las Esmeraldas, Caballito de Palo, Los Dos Caballos, la canción Dulce del Limonero. Bueno, todas esas canciones. Y ellos estaban encantados y el poeta estaba encantado con esas canciones. Y entonces los hijos, que son familiares de transportadores, dijeron, nosotros tenemos una compañía de transportes, vamos a hacer un disco. Y la compañía lo financia. Adelante con el asunto. Comenzamos entonces a montar las canciones. El grupo Sevilla, de Sevilla, yo en Cali, Fabián Forero en Bogotá, Juvenilia en Cali, y yo me volaba de mi trabajo en Acuavalle para ir a estudiar con los niños, enseñarles las canciones. Grabábamos en cassette, los bandolas mandaban sus partes grabadas en cassette, nos juntábamos a oír las grabaciones y así fuimos haciendo el disco. Nos demoramos un año lectivo completo con los niños hasta que un día llegaron los bandola a Juvenilia y eso fue una fiesta tremenda porque se juntaron las voces de los niños con los instrumentos y voces de los bandola y con los demás instrumentos, el arpa de Elías Peña, la guitarra de Oscar Vargas, bueno, todo eso, mi tiple y mi voz. Hacíamos cosas maravillosas. Por ejemplo, teníamos allí en el repertorio una canción que se llama El Vendedor de Baratijas. Entonces nos íbamos a la Galería Alameda de Cali con micrófonos a ver cómo sonaba la galería y a ver si había pregones. Vendo zanahorias, vendo papagayos. Y entonces los niños pendientes de eso, hacíamos salidas. Total que esas canciones no solamente fueron las canciones, fueron talleres de pintura porque Juvenilia tenía y tiene un gran desarrollo pictórico. Hacíamos teatro, hacíamos cerámica. Un gran espacio cultural, ¿no? Para el arte. Cuando se hizo el disco eso estaba súper apropiado. De manera que esa es la pequeña historia del disco Matrimonio de Gatos, que en otra ocasión puedo compartirles. Yo creo que Martín lo tiene para que lo ponga de vez en cuando. Y le cuento una cosa, maestro, le cuento una cosa que le iba a decir antes de que usted dijera esto, que si Martín lo tiene. Yo lo tengo en acetato porque usted se lo regaló seguramente a mi padre y yo conservé los acetatos de mi padre. Así que yo te guardo con mucho cariño ese disco del Matrimonio de Gatos, que era de la discoteca de mi padre Gerardo Arellano. Bueno, muy bien, en tercer lugar... Ya está en CD. Bueno, ahora me toca conseguirlo en CD. En tercer lugar, el maestro Gustavo Adolfo Rengifo
nos trae su himno, uno de sus íconos y es decir, no podía faltar, como es lógico, esta fabulosa obra en este programa y que sin duda es emblemática, nuestro cancionero. Vámonos con la música, Martín, vámonos con La Llamita, Bambuco del maestro Gustavo Adolfo Rengifo, aquí en Cantando la Historia. A la sombra de un samán encendimos una hoguera. A la sombra de un samán encendimos una hoguera. Se borraron nuestras sombras con la luz de la candela. El humito que subía al cielo revoloteando, en sus revueltas decía a todo el que va encontrando: yo vengo de leña seca que abajo se está quemando, y las llamas son los besos de los dos que se están amando. Voy al cielo a hacerme nube, nunca detendré mi vuelo. La llamita sube y sube sin separarse del suelo. A la sombra de un samán encendimos una hoguera. A la sombra de un samán encendimos una hoguera. Se borraron nuestras sombras con la luz de la candela. El humito que subía al cielo revoloteando, en su revuelta decía a todo el que iba encontrando: yo vengo de leña seca que abajo se está quemando, y las llamas son los besos de los dos que se están amando. Voy al cielo a hacerme nube, nunca detendré mi vuelo. La llamita sube y sube sin separarse del suelo. Tiene su apego en la tierra, nuestra llamita que crece. Tiene su apego en la tierra, nuestra llamita que crece. Ha de durarle la lumbre mientras tanto tú me beses. Es una llama distinta, la llama de nuestra leña, que apaga ni la ceniza ni hace marchita la hierba. La hierba no se marchita con nuestra llamita nueva, solo se mueren las sombras y se alejarán las que llegan cuando te invite a la sombra del árbol de mañanita. En tu cuerpo trae la leña y en tus ojos la llamita. Este exquisito bambuco es una exaltación a la musicalidad, y me refiero al universo musical en sí mismo como tal, en lo armónico, lo melódico y lo rítmico. Es una obra exuberante y absolutamente genial. Esta versión que acabamos de oír además es un derroche, es un desborde artístico sobre el pentagrama. Maestro, aquí me toca formularle la pregunta en tono de indagatoria. Yo aquí me abstengo de formular un interrogante sustantivo y formal. Sírvase usted, maestro, explicarle a la concurrencia de Cantando la Historia y ante estos micrófonos, aprovechando su comparecencia y lo de su competencia, lo que tenga bien para ilustrar este rico y complejo y accidentado y fabuloso bambuco La Llamita. Primero que todo, tú como hijo de Gerardo Arellano, mi gran amigo del alma, pues no te quiero compartir que si no fuera por Gerardo Arellano, esta canción o no se conocería o hubiera tardado muchos años en conocerse. Y seguramente que yo tampoco sería reconocido como Gerardo Arellano, que fue una persona que todos amamos, porque él sembraba alegría con su humor, con su bondad, con sus chistes, con su bellísima voz, con su histrionismo, con su gran talento. Él tuvo a bien enamorarse de esta canción y entonces la cantaba aquí, allá y acullá,
eran muchas las tertulias que se hacían en las fincas del valle debajo de un samán para cantar a la sombra de un samán, y eso lo cantaba Gerardo, y lo cantaba Beatriz, y lo cantaba Eugenio, y así se comenzó a regar esa canción, y entonces la gente comenzó a decir, ¿y ese quién compuso la canción? Pues Gustavo Regino. Ya yo me comencé a creer compositor, ¿sí? Verdaderamente le tengo a Gerardo esa gratitud y ese cariño que nunca se me borrará por la gran amistad que tuvimos y el gran aprecio que él tuvo por mis canciones. Sí, señor. Entonces, esta canción es un canto al amor y tiene, ya tú dijiste que es una canción compleja, pues realmente lo que pasa con la canción es que tiene varios planos, ¿no? Primero, está contando que a la sombra de un samán encendimos una hoguera. La canción es dedicada a quien fue mi esposa y es la madre de mis 3 hijos, ¿sí? Sí, señor. Y después de que relata un poquito que se borraron nuestras sombras con la luz de la candela, como que uno llega triste. Ambos estábamos tristes, yo estaba entusado, ella también, y entonces la luz desde amor borró las sombras, ¿cierto? Claro. Después viene una parte que cuando yo compuse la canción no existían los drones, ¿cierto? Pero si decimos que el humito que subía al cielo revoloteando en sus revueltas decía a todo el que iba encontrando, y entonces el humo comienza a hablar, ¿cierto? Es otro proceso de personificación. Y el humo dice, desde allá arriba, desde el cielo, comienza a mirar la parejita allá abajo, imaginémonos un dron mirando la parejita, pero es el humo, dice, yo vengo de leña seca, que abajo se está quemando, y las llamas son los besos de los dos que se están amando, ¿cierto? Sí. Entonces, esas diferencias de planos en la letra, con la copla, con la rima, de pronto como que son parte del encanto que la gente encuentra en la canción. Sí, fabuloso. Además los contratiempos y la velocidad de la canción y la alegría, y al final dice, cuando te invite a la sombra, cuando te invite a la sombra del árbol, sí. En tu cuerpo trae la leña y en tus ojos de las llamitas. No era muy común hablar en los bambucos del cuerpo, porque como tú sabes, cuando se baila un bambuco, es lo que más, de pronto un pañuelito, pues allí se cogen y se dan un besito de lejos que no toca la mejilla. Muy sutilmente, sí. Como que de un momento a otro dice, los dos están amando allí, vine a la sombra de ese samán y trae tu cuerpo, ¿sí? Y en tus ojos la llamita. Entonces, eso, de pronto en ese momento, 1975, cuando salió esa canción, pues como que era una novedad y a Gerardo le encantó y por eso la cantaba. Pero hay otra cosa muy importante para hablar de esta versión. Esa versión en la que se oyen violines, tiples, sí. Es hecha por el gran maestro Luis Fernando el Chino León. Él hizo ese arreglo, ¿sí? Y allí toca. Pariente suyo también, ¿no? ¿Cómo? No es pariente mío, digo, muy lejano, muy bueno, pues de todos los mismos parientes. Eso me contó aquí cantando la historia también, lo tuvimos al maestro. Sí, señor. Sí, todos los regimos parientes porque mi 535 vino un renquifo allá y dejó por aquí 3 descendientes, uno en el Valle, otro en el Tolima, otro en el Perú. O sea que todos venimos de ese mismo. Sí, el chino sí es pariente. Allí en esa versión tocan el cuarteto Cuatro Palos, ganador del Mono Núñez. El Trío Pierro, ganador de Mono Núñez. El Quinteto Eco, yo no me acuerdo si ellos ganaron Mono Núñez, pero sí ganaron Modal. Entonces, eso es una playa de artistas de la música andina colombiana que en 1992 hicimos ese disco. Lindísima versión. Lindísima versión. Maravillosa versión. Gracias, maestro, por contarnos esta gestación de esta obra, estas cuitas, todas estas cosas tan lindas que nos llevan a conocer más a nuestros artistas, y de eso se trata este programa, de conocer de dónde vienen y cómo vinieron y cómo hoy sentimos tan propias estas obras que en algún momento fueron de ustedes y que hoy ya son más del público que de cualquier cosa, porque se hacen con ese interés. Bueno, seguimos aquí oyendo y disfrutando de esta maravillosa carpeta artística, paleta que nos regala musical el maestro Gustavo Adolfo, hoy aquí en Cantando la Historia. Quienes se suman en este momento,
Les cuento que estamos hoy en la maravillosa e inmejorable compañía del maestro Gustavo Adolfo Rengifo y vamos a seguir aquí en la cuarta entrega que nos hace con Canción de los Caminos, otra reconocida obra del maestro. Es un bambuco de él con el poema también del maestro Carlos Castro Saavedra. Vamos con la música, Martín. Canción de los Caminos, encantando la historia. Por los caminos me voy y por los caminos vuelvo. Me marcho vivo, retorno muerto. Los caminos tienen cruces a lado y lado. Por donde voy vengo crucificado. Por los caminos me voy y por los caminos vuelvo. Me marcho vivo, retorno muerto. Los caminos tienen cruces a lado y lado. Por donde voy vengo crucificado. Dulces caminos de ayer y amargos caminos de hoy. En ellos llevo escrito lo que yo soy. Por los caminos busco mi propio rostro, mi sonido de azada, mi voz de polvo. Dulces caminos de ayer y amargos caminos de hoy. En ellos llevo escrito lo que yo soy. Por los caminos busco mi propio rostro, mi sonido de azada, mi voz de polvo. Caminos llevo pan al mercado, mientras me nacen balas en el costado. Hallaré mis palabras por el camino y volveré, más vivo que fusilado. Bueno, esta es una pregunta obligada, maestro. Por el título de la obra podría inferirse o colegirse, si se quieren, muchas cosas. Pero yo quiero que sea usted mismo, maestro de viva voz, quien nos cuente cuál fue la musa inspiradora de este tema y cuándo y cómo pasó esto de andar los caminos. Bueno, este poema yo comencé a leerlo cantando. Yo abrí el libro y dije, Canción de los Caminos. Y comienzo. Los caminos me voy, por los caminos vengo. Me marcho vivo, retorno muerto. Cogí el tiple. Esto está sombrío, esto está triste. Y entonces hice un acorde. ¿Sí? Re menor 6. Otros acordes así sombríos. Y comencé a cantar leyendo o a leer cantando. Y me iba encontrando la historia de Colombia reflejada en esas cruces que están en las curvas de los caminos y que uno de pronto pensar que fue porque hubo un accidente allí, porque alguien se pasó. No, la mayor parte son asesinatos. Y eso lo describe muy poéticamente esta obra. Y hace una remembranza a aquella época en que los caminos eran tranquilos. Dulces caminos de ayer y amargos caminos de hoy. Por ellos, es que yo cuando no la canto no me acuerdo.
soy, por los caminos busco mi... Ay, no, perdónenme, pero es que si no... Bueno, lo cierto es que... cantar y aprovechamos. Dulces caminos de ayer y amargos caminos, en ellos llevo escrito lo que yo soy. Por los caminos busco voz de polvo. ¿Sí? Es una cosa tan existencial, tan profunda, tan colombiana, tan... ¿Sí? Que a mí me sigue pareciendo la mejor canción de todas las que yo he hecho. Hay algunas personas... Es decir, es una de sus preferidas. Es una de mis preferidas, yo diría que la preferida. Cuando yo voy a comenzar a estudiar, yo muchas veces arranco con esa canción porque con esa como me conecto con la música, con el timbre, con la vida. Amigos míos como Jorge Arbeláez, Carlos Guzmán, músicos, admiran mucho esta canción y yo les agradezco, siempre me dicen que es una preferida. En esta versión escuchamos al trío Pierrot, dirigido por Fabián Forero en la bandola, y el arreglo también es del Chino. Ok, perfecto. Bueno, muy bien, maravillosa historia esta de esa conexión que tiene usted como tan especial con esta canción, ¿no? Y todo lo que lo mueve y lo hace vibrar. Fantástico. Bueno, vamos a cerrar esta primera entrega. Como les dije a los oyentes, este es un programa especial en un homenaje al maestro Gustavo Adolfo Rengifo, que generosamente ha querido acompañarnos encantando la historia. Y vamos a cerrar con la Gavota María, la recordada Gavota María del maestro Benigno El Mono Núñez. Y entonces vamos a cerrar con esta maravillosa versión del maestro Gustavo Adolfo Rengifo. Así que vámonos con la música, Alvarito. María, aquí del maestro Gustavo Adolfo Rengifo, encantando la historia.
Bueno, aquí tengo que decir una cosa, maestro Gustavo, y es que en esta reciente versión del Festival Mono Núñez 50, versión 50, en donde usted además fue uno de los grandes protagonistas, como es lógico, y homenajeados, allí en el Coliseo Gerardo Arellano, vimos de una manera muy conmovedora, porque nos trajo muchísimos recuerdos, unas imágenes en video de unas intervenciones suyas en el trío Tres Generaciones, este inolvidable trío tan recordado, una belleza, donde usted hacía parte de este trío con el maestro Benigno Núñez y con el maestro Álvaro Romero, que pues, eso es un ícono para nosotros. Aquí apreciamos la versatilidad del maestro Gustavo, porque pues estamos hablando de una gavota que además para los oyentes es un aire que viene de Europa y digamos que no es propio de nuestra raíz andina, pero ya se ha adoptado como tal, como muchos otros, como el foxtrot, como otros aires que han venido como el swing y demás, y la polka. Como solista de tiple, el maestro ejecuta aquí. Debemos recordar que es una de las aristas más exigentes en la ejecución del instrumento y que el maestro Gustavo Adolfo, pues de manera virtuosa e inmejorable, con mucha solvencia musical, nos regala hoy. Maestro, ¿usted le puede contar a Cantando la Historia qué lo llevó a elegir y a grabar esta obra? Bueno, su belleza, la amistad con el Mono Núñez, sus enseñanzas, porque yo participé con él durante 17 años en el trío Tres Generaciones, que fue fundado en 1976 por iniciativa del maestro Octavio Marulanda Morales. Él fue el que nos dijo, ¿por qué no hacen un trío? Y él era el que nos recogía y nos llevaba a su casa a ensayar. El primer disco lo grabamos en 1976 con Álvaro Romero en la guitarra, el Mono Núñez en la bandola y yo en el tip. Después, Álvaro Romero viajó a Bogotá, estuvo un tiempo en la Estudiantina Colombia y fue reemplazado por Rafael Navarro Pinto, gran guitarrista clásico, nacido en Sevilla Valle, de ascendencia huilense, un gran amigo, un gran músico, y con él grabamos el segundo disco en 1986 y el tercero en 1990, 89, no me acuerdo exactamente. Lo cierto es que yo hice un disco de tiple solista, se llama Pellares y Coclíes, y se llama así porque cuando uno está en el Valle del Cauca tocando tiple, en una finca, en un campo, en un corredor de una casa campestre, mientras toca, oye los pellares y oye los coclíes, y entonces por eso el disco se llama así. Reuní allí varias obras de compositores vallecaucanos, y entre ellas dos del Mono Núñez, esta Gavota María y otra Guabuco que se llama Saloski. Y la Gavota María es un ejemplo de la belleza, de la inspiración y la originalidad del Mono Núñez en su composición. Pues, oye, ¿usted por qué no tiene sino 8 obras? Le preguntaba yo. Decía, es que yo le tengo miedo al plagio. Y realmente sus obras son poquitas, pero cada una es una joya, cada una es un ejemplo de originalidad dentro de un lenguaje que es la música tradicional del Valle del Cauca entre los años 20 y 70, 70, ¿cierto? Como el Mono Núñez como representante de una tradición que la sembró Pedro Morales Pino en el Valle, porque es que Pedro Morales Pino hizo 2 giras con su estudiantina, con su lira colombiana. Una la inició en 1898, estuvo en el Valle en 1899, de paso para la Feria Internacional de París en el año 1900, cuando se iba a inaugurar la Torre Eiffel. Pero ellos no alcanzaron a llegar allí por distintas cosas, ¿cierto? Él pasó por Buga y estuvo en Cali. Muy bien, ahí no conoció el Mono Núñez. El Mono Núñez tenía 3 años cuando eso. Pero en 1922 ya el Mono Núñez tenía 25 y pasó por Buga otra vez. En Pedro Morales Pino con su lira iba destino a Ecuador, Perú y Bolivia, ¿sí? Y pasó por Buga y recogió a Manuel Salazar, amigo del Mono Núñez, quien era el director del grupo del Guadalajara. El Mono Núñez fue invitado, pero no se fue porque se iba a casar. Y yo no puedo ir, ya me voy a casar. Entonces no se fue. Se fue Manuel Salazar y al regreso de esa gira
volvió convertido en el embajador de Pedro Morales Pino en el Valle. Es decir, a través de Manuel Salazar, compositor de Esfín, Mejú. No, Cauca no es de Manuel Salazar. Pero bueno, a través de Manuel Salazar, el Mono Núñez aprendió una cantidad de música de oído y aprendió la forma de tocar. Porque el Mono Núñez decía, Manuel tocaba así, y tocaba así porque Pedro Morales Pino tocaba así. Y entonces el Mono Núñez me enseñó más de 50 piezas que estaban en su memoria, las montamos en el trío de esas 50 y grabamos 36, y siempre él decía, Reflejos, eso hay que tocarlo así. Confidencias de Morales Pino, eso hay que tocarlo así. Aquel recuerdo, hay que tocarlo así. Una noche, hay que tocarlo así. ¿Sí? Entonces, en ese disco yo trato de plasmar algo de lo que se me quedó de sus enseñanzas, y esa Gavota María, esa sí trata de estar lo más ceñida posible a la versión original del Mono Núñez para trío. Claro, está en tiple, está reducida para tiple, pero doy fe de que así era como el Mono quería que sonara. Una belleza de versión esta en su faceta de tiple solista, de solista de tiple, una belleza, y a fe que hoy sí le estamos haciendo gala al nombre del programa, porque la historia que nos ha contado usted, que ha sido tan precisa y tan preciosa, pues nos ilustra de manera sin igual todo este bagaje, maestro, que usted tiene, que nos ha querido compartir hoy. Bueno, llegamos al cierre de nuestro programa, maestro Gustavo Adolfo, nuestra primera entrega, porque recordemos que son 2 en este especial que le hacemos en Cantando la Historia. Mil gracias por su vida y obra y haberla compartido hoy con nosotros. Todo mi cariño, reconocimiento y agradecimiento. Gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias, Federico, muchas gracias, Martín. Y una cuñita, el 5 de julio se lanza en Bogotá el 8º disco de producción mía, se llama Entre Sueños de Violín y Tiple. El violín lo toca Ana María Quintero, joven violinista, 30 años, vive en Estados Unidos, es hija de Octavio Quintero, el inolvidable director durante más de 40 años de la banda de San Andrés, que estuvo varias veces en Mono Núñez alegrándonos. Sí. Y ella, Ana María Quintero, me insistió que grabáramos esta música. Se vino desde Estados Unidos el año pasado directamente, estuvo un mes, montamos el repertorio, lo grabamos y hoy está saliendo al público en formato CD. No está en plataformas, no lo vamos a subir a plataformas, les advierto. Ustedes dirán, ¿por qué no está en plataformas? Porque es que las plataformas para nosotros los artistas de nicho, eso no nos sirve, eso no nos reporta sino regalar la música. Pero además es que tener el CD, el objeto, eso tiene su magia. Claro, está muy lindo el objeto. ¿Sí? De manera que les recomiendo a aquellos que ya votaron su equipo de oír CDs, por favor, recupérenlo o compren otro, que ya están vendiendo otra vez equipos de oír CDs. Bueno, pues muchas gracias, maestro, por este anuncio. Estaremos registrando seguramente el lanzamiento de esta nueva producción del maestro Gustavo Adolfo Rengifo, que la esperaremos con muchas ansias. A todos los oyentes y amigos de Cantando la Historia, nos oímos en la próxima. Abrazo cálido. Nos fuimos, Martín. Chao, chao. Chao, maestro. Gracias. Cantando la Historia, la música andina colombiana en tono de tertulia. Creación, dirección y conducción, Federico Arellano Mendoza. Folclor Radio 2024. Me siento tan ausente, ya nada es como antes. Aquellos días pasados parecen de otras gentes, no la historia que soñamos, un amor para siempre.